el gobierno, por goleada en el Congreso, está comprando reservas como se esperaba, tiene el dólar pegado en los 1.400 pesos el mayorista, con una buena luz respecto al techo de la brecha, todo bien, ¿no? Pero, mira, y lo voy a citar al camarada, arranca el año con, bueno, señales en la economía real muy preocupantes y señales de enfriamiento muy claro en la economía real, muy claro, que están repercutiendo en particular en algunas empresas. En el arranque de 2026, salario, enero-febrero, con estos números, imposible que recupere. Y lo que vimos, cómo terminó el año pasado, ¿se acuerdan el datito de salario? Terminó a la baja. El salario privado registrado y el salario público terminó en términos reales a la baja. El año pasado perdió frente a la inflación el salario, pero eso se vio claramente en la segunda parte del año. Y con estos números de inflación, olvídate, con el 2,9 de enero y demás, es una señal preocupante porque no tenés ahí la recuperación que habías tenido en la segunda mitad del 2024 de una recuperación del salario real respecto al piso, como estaba en la primera parte. La recaudación, 6 meses de caída en términos reales. Ahora van a ver los números de importaciones. La verdad que uno ve el sector externo y ves el número de 2.000 millones de dólares de superávit comerciales y eso es un numerazo. Porque todos están proyectando. El año pasado terminó con 12.000 millones de superávit comercial, 11.500 millones de superávit comercial. Todos estaban proyectando 12.000 millones de dólares de superávit comercial para este año. Pero ojo que los últimos 3 meses viene 2.000 millones por mes el superávit comercial. O sea que fácilmente puede estar arriba de los 15.000, no sé. Pero claro, lo que estamos viendo es que las importaciones que a principio del año pasado venían creciendo al 40, terminaron el año creciendo al 6 y que en enero cayeron. Es decir, aflojan importaciones. Pero de nuevo, no es una cuestión de apertura o cerrar, no es a la Trump, sino acá aflojan porque se está enfriando la economía. Se mantienen encajes bancarios elevados y el Tesoro sigue con la sobre refinanciación de deuda para absorber pesos, es decir, contractivo en términos monetarios, lo que venimos contando, con la tasa de promedio del 38 anual, ¿no? Y si vos mantenés estas tasas reales y el salario real no recupera, no vuelve a dinamizarse el crédito, que fue el gran arranque del 2024. El 2024 vos saliste de la recesión gracias al crédito, porque el salario estaba en términos de poder adquisitivo muy atrás, se fue recuperando muy lentamente esa segunda parte de 2024. Entonces, son señales preocupantes que se están expresando además en esto, Martín, que lo mostramos el otro día, lo estuvimos mostrando porque justo salió esta semana el dato de noviembre del CIPA de empleo. Obviamente que los 192.000 empleos menos en 2 años es preocupante, pero es menos que los últimos 2 años de Macri, que habían sido 250.000 en el sector privado o 280.000 empleos menos en asalariado privado registrado. Acá tuviste un proceso donde cayó fuerte en la primera mitad de 2024, después recuperó, después hizo un serrucho. Pero a mí lo que me preocupa es... para un segundito, a ver qué. ¿Qué hago? A mí lo que me preocupa es esto, Martín. ¿No te preocupa esta tendencia? ¿Lo estás viendo ahí? Sí, la línea la de abajo, ¿qué es? ¿Qué variable es? Y el empleo asalariado en el sector privado registrado. ¿La cantidad? ¿Cantidad? Es decir, que base cero en noviembre de 2023.
caída fuerte, perdiste, no sé, 140.000 empleos hasta julio de 2024, ¿ok? Porque, bueno, pasaron cosas, la devaluación, la aceleración inflacionaria, la recesión, la primera parte de 2024. Después recuperaste. Llegaste a estar 110.000 abajo porque recuperaste por lo menos 30.000 empleos. Después me entraste en un serruchito. Ponele acá, ya estabas en mayo de 2025, estabas en una pérdida de 106.000 empleos, no en 140.000 como estabas en julio de 2024, ¿entendés? Mayo de 2025, 106.000 empleos. Habías perdido respecto a noviembre 2023. Pero lo que me preocupa es esto. Últimos 6 meses, ahora estás en menos 190.000, o sea que perdiste prácticamente, no sé, 85.000 empleos en el segundo semestre. Hasta noviembre es el dato. Esta es la que preocupa, la tendencia. Lo de arriba es el sector público. El sector público es la motosierra, decisión del gobierno. 80.000 empleos no. 80.000 empleos menos, perdón. Pero esta tendencia es preocupante. El gobierno te podrá decir, bueno, qué sé yo, no sé. El argumento del monotributo y los contapropistas, lo que quieras, pero bueno, cuando ocurre esto es que están pasando cosas en los sectores formales, ¿no? En las industrias, en las empresas formales. Este es el sistema integrado previsional argentino, las que contratan, como querría el gobierno, que querría que todos contraten en relación de dependencia, en blanco, ¿no? Sí. Pero Maxi, bueno. esto es todo temap, Maxi. No lo digo sarcásticamente. Desde el principio del gobierno se planteó, cuando Sturzenegger dijo lo de Ricky Sarkany, que fue el primero. Ricky Sarkany dijo, así no puedo producir nada, voy a importar todo y voy a despedir. Y cuando esto al principio del gobierno, le plantean a Sturzenegger en no sé en qué canal de tele, acá vino Ricky Sarkany ayer, dijo esto y dijo, ¿pero por qué? ¿No se plantean ustedes si tiene que haber Ricky Sarkany o no? Tal vez no tiene que existir en Argentina Ricky Sarkany, ¿no? Que es un No famoso recordaba vendedor esa. de zapatos. Sí. Bueno, siempre fue, pero insisto, no lo digo irónicamente ni No, estamos describiendo, sí, sí. Es la famosa destrucción creativa esa y lo que tarda, ¿no? Y es eso, digamos. Va a destruirse todo el empleo de todas esas empresas que son ineficientes dentro de este marco, ¿no? De esta política. Sí, no me quiero volver reiterativo, pero de nuevo, Mm. es en estas condiciones, saquemos China de lado, ¿no? Pero alguien te puede decir, bueno, ¿qué querés? Vos querés hacerme competir con el mundo y armás un esquema macro en el cual no liberás el dólar, liberás las tarifas públicas, no me baja los impuestos, tengo impuestos hasta para exportar, que es la gran discusión. Cuando hablamos, ahí hay una aclaración. Yo decía, bueno, si acá los chinos se quedan con el 30% del mercado, por ejemplo, de autos, no puede haber 10 terminales. Solo podrían quedar una parte de esa industria automotriz si encuentran mercado exportador, que de hecho es lo que vino redefiniéndose en la industria automotriz argentina. Pero te dice, mirá, yo en estas condiciones, con la inflación corriendo al 2,5% mensual, el dólar clavado, me voy. ¿Qué previsibilidad? Nosotros tenemos en un mes la inflación que los países de Latinoamérica tienen en un año. Y es en esta condición una inflación en dólares. Encima me pones impuesto a la exportación. Argentina tiene impuesto a la exportación de auto y de otros sectores mayores a lo que tienen Brasil o México no tiene ningún impuesto porque necesita entrar al mercado norteamericano, el más competitivo de todo. Entonces, y además me decís que estamos en un mundo donde está todo bárbaro, está bien, YPF podrá emitir deuda, obligaciones negociables en dólares, ¿al cuánto emite? ¿Al 8%? Sí, 8%. Claro. Pero una pyme tiene que ir a buscarle al banco el crédito, no sé, a una tasa real positiva de 20 puntos.
Bueno, ahí Porque hay un aparte tema. de real positiva es contra tu sector, sectores que además se cayó la demanda, esto que contábamos, ¿no? El problema hoy de los textiles, más allá de la importación china, es que nadie vende nada. Porque también muchos de los que compraron stock para importar ahora se están clavando. Después vamos a ver los números de importaciones, ¿no? Que era algo anticipado, porque la señal de mercado era muy, muy clave, que se venía un negocio de importación. Lo que nadie previó es bueno, que pasaran cosas, ¿no? Sí, Lo que pasó el año pasado, se cortó el crédito venía creciendo, se duplicaba al 100% anual, en términos reales, y en un momento, ¡pum!, se frenó. Y el poder adquisitivo venía recuperando y en un momento, ¡pum!, dejó de recuperar. Entonces, nada, no hay plata en la calle. sí. Pero, Maxi, por eso acá el Graph dice que no funciona. Yo creo que que está funcionando, por eso se destruyen los empleos y cierran las empresas. Y hay 2.000 millones mensuales de superávit energético. O sea, es el plan así, digamos. Pero insisto, no lo estoy diciendo negativamente. Es lo que dijeron que iban a hacer y es lo que están haciendo y está funcionando ese plan. Ahí alguien antes había fijado un comentario que decía, si la economía no beneficia o si beneficia a muy pocos, no funciona. Bueno, hay que ver qué significa que no funciona. Para el gobierno, evidentemente con los objetivos que tenía y el plan que está ejecutando, le está funcionando. Eso implica la destrucción de los puestos de trabajo. Para ese asalariado que se quedó sin ese trabajo, no estará funcionando. Pero no hay un funcionar o no funcionar ecuánime igual para todos. Por eso me parece que cuando vemos todo, decimos, bueno, es lo que el gobierno vino a hacer y está pasando, digamos. En donde sí veo que lo que ellos vinieron a hacer y no está funcionando, tan bien como ellos pensaron o dijeron, es en el proceso de baja de la inflación. Tal vez se pusieron una vara demasiado alta. Hay muchos enfoques. Uno puede decir, no, antes había 200% y ahora hay 30 anual. Entonces sí está bajando. Está bien, pero Milei había dicho que en agosto de este año iba a dar 0, y eso no va a pasar. Entonces en sus propios parámetros tampoco está funcionando. Pero esto de los empleos y de los FATE que está viendo, ¿no? FATE puede ser el ejemplo más extremo. Este map es el plan, es así. No tenía que existir, digamos. Siempre tendrían que haber comprado la cubierta china. O sea, y esto lo estamos viendo. Estados Unidos, ¿no? Lo que vos siempre describís. Habla de la desindustrialización que sufrió. En los términos de nuestro gobierno, ¿no? Que los países tienen que hacer lo que son competitivos y tienen ventaja para hacer y lo demás importarlo. Argentina nunca va a ser competitivo industrialmente en comparación con los países asiáticos. Entonces, dentro de ese paradigma, no tiene sentido intentar siquiera poner una fábrica de algo en Argentina que se fabrica en China. No tiene ningún sentido. Es como querer que una persona de 1,20 m sea basquetbolista. O sea, no importa cuando entrenen, uno no va a poder. Dentro de este pensamiento, ¿no? Hay otros pensamientos que son, no, cerremos o otros esquemas donde, bueno, vos protejas o lo que sea y hagas que el petizo pueda jugar igual. Pero en el modelo del gobierno no es así, es apertura y que juguemos a lo que jugamos bien y lo otro que no juguemos más a eso. Y Hmm. que tardemos en trasladarnos al otro esquema nuevo, que haya una transición. No sé cuánto va a tardar, capaz que tarda décadas. Es Y, interesante, pero sí. mira, dice, bien, Martín, con Zayat y Berkovich son los únicos que dicen que este es el plan. Ahí está, Martín con Zayat y Berkovich. Pero ellos lo dicen despectivamente. Yo lo digo, no sé si está bien o mal, no sé si vamos a hacer porque Australia o vamos a hacer Perú, no sé, ni idea, pero yo No, lo que veo es que está viene y bien. dice, vamos a hacer esto, con esta política, lo dice, el que más lo dice claro, porque no tiene mucho pudor, es Sturzenegger, Sí. y pasa perfectamente lo que había dicho Sturzenegger. Entonces cuando veo que caen los empleos y sube el superávit comercial en dólares y vuelan las exportaciones, digo, ese es exactamente el plan. Entonces no Sí. me llama la atención que suceda. No, a ver, Sí, está bien, es interesante y está sí. buena la discusión. Ahí hay algún comentario, ¿viste? Un recorte, algún short o de Ahora Play, que yo hice un comentario en esa línea diciendo, bueno, el gobierno sabe que bajo estas condiciones macroeconómicas hay muchas industrias que no tienen lugar en la Argentina. Eso lo sabe.
que va a haber un proceso de destrucción y plantea que después va a estar los sectores dinámicos, ¿no? Ahora, si uno está viendo que hay tipos absolutamente libremercadistas, ¿no? Que defendieron, por ejemplo, la década del 90, que es obvio que Argentina, con las ventajas comparativas que tenía en el sector primario, se desarrolló en los 50 y sobre todo en los 60 al calor del Estado con industrias que si no, no hubiese tenido, porque la rentabilidad en el sector competitivo, en el sector agrícola, tan grande que no podía desarrollarse otro sector, sobre todo las industrias de insumo de bienes de uso difundido, aluminio, siderurgia, después la industria automotriz, la metalmecánica, todo eso tuvo todo un esquema de protección, también porque las condiciones del mundo eran otras y demás, pero claramente en el primer desarrollo industrial de Argentina, junto con el modelo primario exportador, estaba la industria, la agroindustria, eso sí, era competitivo, pero después todo lo que se desarrolló de la industria pesada posterior a la Segunda Guerra Mundial fue al calor del Estado, eso no hay duda. Ahora, yo verdaderamente sí creo que el gobierno está con una idea de especialización, coincido con vos, planteando, bueno, la Argentina se tiene que dedicar a energía, minería, alimentos y eventualmente economía del conocimiento, que hay un reconocimiento respecto, no lo reconoce el gobierno, pero sí toda la región, de que la Argentina sigue teniendo un acervo de recursos humanos, de conectividad y demás, y todos ven el caso de Uruguay, que exporta economía del conocimiento en volúmenes muy relevantes que compiten con las exportaciones de turismo y del agro uruguayo, y es un paísito ahí de 3 millones de habitantes y exporta lo mismo que la Argentina, de economía del conocimiento. Entonces, la Argentina tiene ahí todo. Ahora, lo que está claro es que yo no veo que un gobierno que quiera sostener un proceso político en el tiempo diga que quiere acelerar eso. De hecho, el gobierno inicialmente dijo, miren, no, nosotros no vamos a ir a una apertura total de la economía, porque primero vamos a ordenar la economía, después vamos a la macro, vamos a encontrar los precios de equilibrio de las tarifas de servicios públicos, de los servicios privados, que estaban todos atrasados, es decir, vamos a acomodar los precios de equilibrio que el gobierno anterior había hecho un zafarrancho, del dólar, que era otro de los precios que había atrasado el gobierno anterior y que pisan todos los gobiernos. Después vamos a recortar el gasto público, bajar los impuestos y después, cuando nivelemos eso, que compitan. Lo que me parece, y es más, y por eso también en algún momento el gobierno, al contrario, tuvo una política más expansiva, se compraba todos los dólares y emitía los pesos y no los esterilizaba. Y eso significó, y con tasas reales negativas, que todos le decían, pero las tasas, y decían, no, sí, que voy a poner la tasa, y con un tipo de cambio real alto, porque vos iniciaste con una devaluación muy fuerte, pero bueno, la inflación tardó en ceder más de lo que se preveía, entre otras cosas, porque tenías que sincerar un montón de precios que estaban atrasados, entonces era obvio que eso iba a pasar, y el gobierno después empezó a aferrar al ancla cambiaria como podía, primero con el crawling peg, después liberando el mercado cambiario presionado por el FMI con las personas físicas, pero sin comprar reservas en la parte del año pasado de mayor liquidación de la cosecha gruesa, todas las cosas que conocemos. Ahora poniendo las bandas cambiarias, pero al mismo tiempo manteniendo, por lo menos hasta ahora, vamos a ver a partir de abril, un esquema muy conservador, como decía el camarada Amílcar Collante, con un esquema monetario de tasa de interés real alta para poder recrear el carry trade en un dólar barato. Y en el medio usa la apertura comercial como puede para frenar los precios. Entonces el ancla es el dólar, y obviamente eso te ancla los bienes, no los servicios, y la apertura para tener... por eso te dio lo que dio y no te dio más alto, porque
tuviste deflación en textiles, tuviste inflación muy baja, qué sé yo, en bienes durables, los autos están corriendo por detrás del IPC, bueno. Ahora, yo no veo que sea muy virtuoso acelerar ese proceso, porque en el medio podés tener un problema grande desde el punto de vista social y político. Sí, tal vez eso le haga ir perdiendo su base electoral. Pero por el otro lado también tenés que tener en cuenta que del lado de la oposición no hay oferta electoral, entonces por más que genere cierto descontento esta cuestión, tal vez si no hay nada del otro lado, le permita seguir siendo sostenible electoralmente, que es el eslabón por donde se puede Sí, cortar la está bien, pero carrera. bueno, pero socialmente tenés un problema. Y la otra discusión, y después la seguimos porque quiero sumar al primer invitado, Ujú. y la otra discusión es, bueno, la Argentina tiene estas industrias, que solo tienen 3 países en Latinoamérica, Brasil y México, después ninguno otro. Y bueno, pero Australia, sí, pero Australia tiene una extensión territorial mayor que la Argentina y la La mitad de la mitad de la gente, población. sí. Claro, Y aparte desde el Commonwealth, o entonces, sea, bueno, es muy diferente, es entonces, demasiado diferente. bueno, Sí. chatarrín, la siderurgia. Yo voy a estar a favor de la siderurgia, el grupo Techín, ¿está bien? Voy a estar a favor de eso. Las veces que he denunciado la posición dominante, los sobreprecios, los pymes quejándose por la chapa, la industria automotriz, todos. O de Aluar, el único productor primario. Alguna vez quise cambiar las ventanas, ¿viste? Las aberturas de la casa, vas ahí, te dicen, mira, el precio dólar Banco Nación, era, ¿viste? Cuando estaba con el dólar que se disparaba. Y después, cualquier precio, te fijaban, si es el único proveedor de toda la industria, construcción, los neumáticos, decíamos, una locura. Tenías el dólar a 3.000 a valores de hoy y el único producto que te salía más barato irte con los dólares crocantes a los países limítrofes o al exterior para comprarlo eran los neumáticos. Entonces, ahora, dicho eso, vos tenés esa industria, tenés ese empleo, tenés ese capital acumulado de no solamente capital, recursos humanos y demás, tenés que plantear, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es la salida? Por ejemplo, la Argentina tiene una economía regional del algodón muy importante, con desarrollo biotecnológico y todo, que copian en Brasil, parte en Estados Unidos con el INTA y demás. Esa economía regional del algodón depende en parte de la industria textil, de hilado. La principal empresa de hilado local, que es esta TNL Platex, está en concurso de acreedores, ¿no? Caragosian bajó el perfil, concurso de acreedores, no sé si tiene 1.800 empleados. Obviamente no le va a pagar a los bancos, va a renegociar con todos los proveedores, con todo, no sé qué va a hacer, creo que está recortando a full el personal. Pero no es solamente esa empresa, es toda la economía regional del algodón, en Chaco, en toda esa zona. Entonces, ¿qué hace con eso? ¿Qué están pensando? Tenemos que exportar. Y están buscando mercado de exportación y están mejorando, ¿viste? La semilla para exportar. Y lo mismo las automotrices, tenemos que ir a otro mercado. Ahora, para eso, no tenés que tener retenciones, no tenés que tener los impuestos que tiene Argentina, no tenés que tener el costo fiscal, no tenés que... ¿Hoy el gobierno te lo proveyó? No. Te dijo, arreglate, que el mercado asigne. Bueno, vamos a ver cómo asigna el mercado. Por ahí la asignación del mercado, en estas condiciones macro, y no son un óptimo social, ni siquiera un óptimo político para el gobierno, no sé ahora o en la elección de 2027, porque por ahí va caminando, si se ve lo que es el peronismo hoy. Pero para adelante.